Bien, os comento, Juan José Sánchez Oro nació en Madrid en 1970, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, miembro numerario y vocal del Centro de Estudios perteneciente a la Confederación Española, organismo integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, gestor documental mediante el título propio de especialización de segundo grado de la Universidad de Alcalá de Henares y formador en el desarrollo de sistemas informáticos aplicados a la base de datos. Su labor de investigación abarca varios títulos, entre ellos la Edad Media en España y la influencia de su arte en discursos sobre magia y brujería, las conexiones entre las relaciones del poder de la Iglesia, las creencias sobrenaturales y religiosas a lo largo de la historia, la importancia del lenguaje para la transfiguración del universo y las últimas revelaciones sobre la interpretación del manuscrito Voynich. Su investigación le han llevado a realizar diferentes estancias en archivos secretos del Vaticano, Biblioteca Vaticana y Archivo Nacional. Colabora con programas como La Rosa de los Vientos y Cuarto Milenio. Podemos destacar sus obras como OPARS, Objetos fuera de su tiempo, El Pacto Reptiliano y el Gobierno, un mito contemporáneo. También va a participar dentro de la colección del Círculo del Misterio de la editorial Guante Blanco. ¿Qué me dirían si les digo que el más allá está más cerca de lo que pensamos? Que podemos recibir señales de otros mundos, que podemos comunicarnos con aquello que no vemos, con aquello que solo podíamos sentir, pero ahora de un modo visible y palpable. Le invito a que abran la mente y se dejen llevar por un instante por el «y si es posible». Y si aún estuviéramos a tiempo de decir aquel te quiero, lo siento, a los seres queridos que ya no están con nosotros y pudiéramos saber qué quieren decirnos. Y si es posible contactar con otros entes de otros mundos y establecer una comunicación recíproca. Parece de ciencia ficción, pero ¿y si fuese posible? Por eso les invito a que abran sus mentes al Maya 2.0 de la mano de Juan José Sánchez Oro. Un aplauso. Listo, ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde, a esta hora además tan crítica. Prometo hablar bajito, como dice mi buen amigo Miguel Ángel Ruiz, para no molestar demasiado, si alguno quiere echarse una cabezadita. Y bueno, a los demás quiero agradecer sobre todo pues a Alberto, a Óscar, a todos los que habéis hecho posible este encuentro, que realmente es muy, muy valioso. Nosotros lo agradecemos mucho, no solamente porque tenemos la oportunidad de escuchar a grandes amigos y grandes expertos aquí en la tribuna, sino por todas las conversaciones y todos los encuentros que realizamos después cuando nos bajamos, que son también muy, muy enriquecedores. Yo quería hablar hoy, con este nombre de Más Allá 2.0, de una cuestión que me lleva intrigando bastante tiempo, no solamente a mí, sino también a un buen amigo, Chris Obeck, que hace un par de años o tres, cuando estuvo aquí Jacques Vallée, vino a España Jacques Vallée, el famoso ufólogo, le estuvimos preguntando por qué Internet, a pesar de estar muy extendido, como todos sabemos, seguramente en la sala todo el mundo tiene ahora mismo acceso a Internet a través de su dispositivo móvil, sin embargo parece como que no estaba generando grandes fenómenos paranormales, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con otras tecnologías. Y él hizo una larga pausa, Jacques Vallée hizo una larga pausa, se quedó reflexionando y no fue capaz de darnos una determinada respuesta. Y él, tened en cuenta que Jacques Vallée es también uno de los grandes pioneros de Silicon Valley, además de ser ufólogo. Entonces encontramos que realmente el tema de lo sobrenatural, interaccionando con las nuevas tecnologías, parece que no está dando los mismos resultados paranormales de lo que ha ocurrido cuando se han introducido nuevos inventos, nuevas tecnologías a lo largo de la historia. Hay una frase de esta extraña relación que ocurre entre lo que sería el mundo del pensamiento mágico, el mundo de lo sobrenatural y la tecnología, que se la debemos esta frase a Arthur C. Clarke, famoso escritor de ciencia ficción. Él dice en la tercera ley del avance del conocimiento científico que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. De alguna manera lo que nos está diciendo es que en la medida en que nuestro mundo cada vez es más tecnológico, en la medida en que avanza más, por decirlo así también, la ciencia y la técnica, el territorio de lo sobrenatural se va encogiendo. El territorio que nosotros le dedicamos a lo mágico también se va reduciendo significativamente. Y yo creo que esto es bastante cierto. Hoy en día manejamos diferentes etiquetas ante ese gran avance que comentamos de la ciencia y la tecnología. Y, por ejemplo, se suele hablar mucho de que nuestro mundo está muy secularizado, es decir, estamos perdiendo la gran dimensión espiritual, la gran dimensión religiosa, y se va imponiendo cada vez más un mundo más laico, ¿no? Más secular. Al mismo tiempo,
se comenta que el mundo se está desencantando frente a épocas pasadas, ¿no? Antes, mirar una nube no era ver una nube, era realmente ver casi una entidad que tenía inteligencia propia. Hoy en día tenemos la meteorología que nos explica todo lo que está ocurriendo en nuestros cielos, ¿no? Por lo tanto, parece que ese territorio de entidades y de inteligencias invisibles poco a poco va disminuyendo de tamaño. Y eso, además de cuestionar el mundo exterior, también está cuestionando al propio ser humano. La propia idea de qué es lo humano está ahora mismo abierta a un gran debate. Yo imagino que os sonarán mucho términos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo ¿qué somos? ¿Seguimos siendo humanos? ¿Somos cada vez más inhumanos conforme avanza la civilización en el siglo XXI? A lo mejor nos estamos deshumanizando precisamente porque las tecnologías cada vez se están apoderando de cualidades intelectuales que antes nosotros teníamos. Ahora ya usamos cada vez menos, digamos, la memoria porque tenemos Google, tenemos Wikipedia, tenemos muchísimos recursos al alcance de nuestra mano y poco a poco, como digo, parece que esa faceta de lo que antes nos hacía seres vivos, seres inteligentes, está disminuyendo. También se habla, por ejemplo, de que vamos hacia todo lo contrario, vamos hacia una era poshumana y hacia una era transhumana, donde las tecnologías van a servir para que evolucionemos, van a servir para que mejoremos, aunque no queda muy claro qué es eso de la mejora o la evolución. Hay un gran divulgador que seguramente muchos conocéis, que es Michio Kaku. Él ha llegado a hablar de esa extraña fusión que hay entre el individuo, entre el ser humano y la tecnología. Él ha llegado a lanzar un concepto que denomina BrainNet. Y ese concepto de BrainNet, que es como una especie de Internet, pero de las mentes, tendría estas características. Él dice que llegará un día, todavía estamos lejos de conseguirlo, pero llegará un día en el que nos fundiremos con Internet. Podremos compartir pensamientos y emociones en la red. Directamente nuestras mentes estarán conectadas con las mentes de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, y habrá un acceso en doble dirección hacia los pensamientos y las emociones de los demás a través de esa red inalámbrica, que serían lo que ahora tenemos terminales computacionales conectados entre sí, pues luego serán terminales mentales, terminales neurológicos. Los pensamientos y las emociones se enviarán electrónicamente a diferentes rincones de nuestro planeta. Irán fluyendo como ahora fluye la comunicación, como ahora fluye la información. E incluso especula con que nuestros sueños los podremos grabar. Y además, luego podremos, igual que ahora hacemos con cualquier archivo, podremos, por supuesto, enviarlos de un cerebro a otro para compartir también incluso los sueños, para compartir esas experiencias que tenemos oníricas y que además nos ocupan pues, 1/3 de nuestras vidas, ¿no? Es el tiempo que pasamos habitualmente durmiendo. Claro, todo esto, si nos damos cuenta, lo que hace es que está dinamitando el concepto que teníamos del ser humano. De alguna manera nos están diciendo que ahora los seres humanos, el individuo, ya no va a ser tal, sino que vamos hacia una deslocalización corporal de las emociones, de los sentidos, de los pensamientos. Y esto que parece casi ciencia ficción y que es cierto que todavía estamos muy lejos de conseguirlo, lo cierto es que ya se están haciendo algunos pasos y, bueno, unos pueden juzgarlo como muy fascinante y otros a lo mejor lo juzgan como muy inquietante. Por ejemplo, tenemos este caso de Kevin Warnick. Este es un investigador británico que ha desarrollado lo que él ha denominado el proyecto Cyborg. Y él lo que ha conseguido es un dispositivo que, como veis aquí, lo tiene implantado en la muñeca. Y lo que hace es que directamente, como si fuera una especie de movimiento espejo, consigue que cuando él mueve la muñeca, el dispositivo lee exactamente todas las órdenes que han sido enviadas desde el cerebro y las transmite a otra mano, una mano que es, como veis, robótica, y hace exactamente los mismos movimientos. Bueno, esto yo creo que tampoco es algo como muy sorprendente, pero sí que demuestra que de alguna manera podemos actuar a distancia, ¿no? Es una suerte casi de telequinesis, hecha gracias también a que hay wifi y que se transmite la señal a través de Internet. Esto en principio no... Yo creo que podríamos aceptarlo sin mucha dificultad, pero hay cuestiones un poquito más inquietantes. Él ha desarrollado dentro de este proyecto esto que tenéis aquí. La persona que hay a su lado es su mujer, y aquí lo que han conseguido es que cuando él mueve la mano, no, al revés, cuando ella piensa en mover la mano, lo que hace es que realmente está moviendo la mano de su marido. Directamente, o sea, no opera con su voluntad, es decir, ella piensa en mover los brazos, en mover los dedos, y automáticamente su marido, de una forma inconsciente,
mueve los dedos, contrae la mano exactamente en la misma posición que ha pensado su mujer. Él dice que eso es una sensación como de sentir una especie de hormigueo porque realmente de pronto ve que su mano se mueve sola. Y eso es el proceso que os comentaba un poco de deslocalización, ¿no? De que realmente una persona ya puede estar unida, como si fuera casi una especie de mente colmena, a los cuerpos de los demás y actuar sobre ellos a distancia. Esto todavía es muy rudimentario, veis que todavía pues, los dispositivos son un poco vastos, pero poco a poco la tendencia, se están haciendo experimentos en esta línea y trabajos en esta línea, la cosa va a ir a más, ¿no? Se habla, por ejemplo, incluso de poder hacer operaciones de cirugía a distancia, ¿no? Por un cirujano que no sea demasiado experto, y el experto en cuestión está a miles de kilómetros de distancia y entonces él está simulando todos los movimientos en su despacho, mientras que el auténtico cirujano está en el quirófano operando al enfermo. Por lo tanto, como digo, un poco el concepto de lo que es el cuerpo está cambiando y a la medida en que cambia el concepto de lo que es el cuerpo va también a cambiar el concepto de lo que es la muerte, ¿no? Y cómo la vamos a afrontar dentro del mundo digital. Otro caso también muy interesante, que a lo mejor también conocéis, es Neil Harbisson. Neil Harbisson es la persona, el que tenéis a la izquierda, que tiene ese curioso apéndice que le sale de la cabeza, como si fuera una especie de antena. Neil Harbisson es el primer cyborg reconocido como tal ahora mismo en Europa. Yo tuve ocasión de entrevistarle y lo que él hace es, a través de ese dispositivo, lo que hace es que él consigue hacer que los colores del mundo le suenen en la cabeza. Es decir, transforma las frecuencias de luz en notas musicales, gracias a este dispositivo. El sistema que él utiliza es una simple correlación, digamos, de frecuencias. A los diferentes tonos musicales les asocia diferentes franjas de color y él tiene un sensor en la parte, en el extremo superior, esa especie de antena, como digo, flotante. Ahí tiene una cámara que lo que hace es que detecta cuál es el color dominante del entorno. Ese sensor capta ese color dominante y a ese color dominante le asocia una nota musical que le suena en el chip que tiene instalado, que tiene incrustado en la nuca. Aquí lo tenéis como, por ejemplo, hace que las frutas o las legumbres, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de objeto, él puede darle una nota musical. De hecho, por ejemplo, estuvo no hace mucho en Madrid, en un congreso de gastronomía, porque lo que hacía era ayudar a los cocineros para que los platos sonaran bien. Buscaba que hubiera una serie determinada de combinación de colores para hacer sinfonías musicales con los alimentos. Neil Harbisson empezó con esta idea, él es músico, y él empezó con esta idea, como veis aquí, un poco, todavía no tenía ese chip tan sofisticado, no lo tenía incorporado a su cuerpo, lo que él tenía era una cámara que iba acoplada directamente a una mochila, como veis ahí, ¿no? Tenía ahí todo ese dispositivo que decodificaba o recodificaba la señal luminosa en una nota musical. Pero él lo que quería era realmente que esta cámara se incorporara como un nuevo sentido. Y aquí entramos en un nuevo concepto también de lo humano. ¿Hasta qué punto nosotros podemos expandir nuestros sentidos? Y podemos utilizar la tecnología para expandir esos sentidos. Bueno, pues él lo que quería era precisamente esto, era coger y ver cómo la luz, cómo ver la realidad y convertirla en una sinfonía musical. Así que finalmente consiguió que le operaran, no lo pudo hacer en unos determinados hospitales porque hubo determinados comités biomédicos que se lo impidieron, pero finalmente consiguió de una manera casi medio clandestina que le incorporaran ese chip. Este es el resultado después de la operación. Él tiene un problema visual y es que él desde nacimiento solamente ve en blanco y negro. Pero eso no lo está haciendo esto como una especie de una manera de superar a través de la tecnología ese problema visual que tiene, sino que él es músico y aunque él viera perfectamente en colores y de hecho no quiere curarse esa discapacidad que tiene, ¿no? Esa visión en blanco y negro, él dice que incluso por la noche pues es bastante mejor ver en blanco y negro porque se ven mejor las cosas. Él lo que quiere es precisamente ampliar sus sentidos. Él quiere que realmente poder conseguir acceder a determinados planos de la realidad que el resto de los seres humanos no pueden hacerlo. De hecho, él, gracias a este dispositivo, no solamente ve en el rango de colores que vemos el resto de las personas, sino que también, por ejemplo, detecta ultravioleta y detecta en infrarrojo. Y también le tiene asociado unas determinadas notas musicales a esos extremos de la frecuencia cromática.
Consiguió que le reconocieran como cyborg y tuvo muchos problemas para que lo aceptaran, porque él lo que ha tratado de hacer es que ese dispositivo tecnológico se considere parte de su identidad. Esto al final en Gran Bretaña lo consiguió que se lo autorizaran y ya está incorporado en su pasaporte sin ningún problema, aunque luego tiene bastantes problemas cuando va pasando por los aeropuertos, por los arcos de seguridad y tiene que dar muchas explicaciones. Dentro de lo que él hace, porque él al fin y al cabo es un artista, él consigue hacer retratos sonoros, hace que literalmente las caras le suenen. Porque lo que hace es, por ejemplo, en este caso de Al Gore, él coge determinadas personalidades, va mirando las diferentes notas musicales que tienen que ver con el color del pelo, con el color de las mejillas, con el color de los ojos, de los labios, y compone una melodía. Y esa melodía, ese retrato sonoro, es que le entrega al final a cada persona. Yo le conocí en Barcelona con motivo de una exposición que se estaba realizando sobre el tema de precisamente cómo estaba evolucionando el cuerpo en la sociedad del siglo XXI, hacia dónde iba el propio concepto del cuerpo, del ser humano. Y ahí ocurrió una cuestión. Tenían puesto este dispositivo que veis aquí, esta efigie, para que todo aquel que pasara por allí por delante pudiera colocar delante del visor, de ese ojo tecnológico, pudiera colocar una tarjeta de color y esa señal se le transmitía directamente a la nuca, donde él tiene el chip. Él tiene el chip incorporado, como habéis visto, a través de cirugía, y directamente la nota musical le suena. Entonces, constantemente él está recibiendo impactos musicales. Es un sentido que nunca deja de funcionar y que nunca desconecta porque él no quiere que desconecte. Porque a nosotros también nos ocurre que nosotros tenemos permanentemente el oído activado, tenemos permanentemente el sentido del tacto y dice que quiere que sea un sentido más de su cuerpo. Pero ha llegado a un extremo que a mí me parece muy fascinante. Y es que él además recibe señales del espacio exterior, porque este chip está conectado a varios satélites de la NASA y recibe lo que a nosotros nos parece simplemente el negro, digamos, el fondo oscuro del universo. Él percibe diferentes matices en esa oscuridad. Y le llegan también como notas musicales. Es que realmente casi como la música de las esferas de los antiguos pitagóricos, lo que está ocurriendo en su mente. Entonces, claro, nos encontramos con lo que os comentaba antes, ¿no? Una persona que a través de este nuevo sentido está accediendo a un tipo nuevo de relación con el cosmos, a unos niveles que ya quisieran muchos chamanes cuando utilizan determinadas plantas de poder o determinadas ceremonias para intentar también conectar con el cosmos. Bueno, pues él lo está haciendo a través de la tecnología. Y es muy curioso porque él es bastante materialista. Él no tiene especiales creencias religiosas, más bien todo lo contrario. Sí que, por ejemplo, es vegetariano. Ha ido a determinados foros, por ejemplo, con budistas, con protestantes, para explicar esta experiencia. Y, por ejemplo, en los foros budistas sí que ha encontrado en esos encuentros, ha visto que son muy receptivos a este tipo de tecnologías, porque el budismo tiene determinados conceptos que armonizan muy bien con esta idea de expansión mental, ¿no? Y de conexión con el todo. Y hay otra persona, también muy conocida, que es otra de las pocas cyborg que hay reconocidas también en el mundo, que es Moon Rivas. También allí en Barcelona estuvo. Esta mujer es una coreógrafa, es española, y esta mujer lo que hace es que tiene un chip en el brazo, bueno, realmente tiene dos, uno en cada brazo o en el antebrazo, y en ese chip lo que está es conectada a diferentes aparatos que detectan seísmos en el mundo. De tal manera que cada vez que se produce un mínimo temblor en algún rincón del planeta, ella recibe una vibración proporcional a la intensidad de ese seísmo que se ha producido en un lugar de la Tierra. ¿Qué es lo que hace con eso? Ella se dedica a danzar. Ella es coreógrafa, como os decía, y lo que hace es que la ceremonia es muy simple. Ella se coloca de pie, todo el público se coloca alrededor de ella, y cuando se recibe un seísmo, aquí veis un poco cómo se hace, directamente ella se planta en el medio, permanece absolutamente estática. Puede ocurrir que estés allí una hora y no haya habido ningún seísmo relevante en el planeta y por lo tanto no ves nada, pero si se produce un seísmo, ella empieza a moverse de manera un poco por reflejo en función de ese terremoto que ha percibido. Ella realmente lo que está diciendo entonces es que lo que hace es bailar, tener un dueto con el planeta Tierra. Realmente la coreógrafa, ella dice que no es ella, es la Tierra. Y cada vez que la Tierra palpita, que siente el latido de la Tierra, de hecho, Moon Rivas tiene una frase que a mí me parece muy interesante, que es que dice que ella tiene dos latidos, el suyo y el del planeta Tierra. Y baila en función de ese latido. De hecho, ahora tiene otro chip en el antebrazo que le conecta. Sabéis que en la Luna se colocó también un sismógrafo
que envía señales a la Tierra, y ella también ha tratado de conectarse con ese sismógrafo de tal manera que ya no solamente estaría unida de alguna manera a ese latido terrestre, sino que también a un latido selenita. Lo que pasa es que ese, por lo que me comentó, todavía no funcionaba demasiado bien y no lo estaba utilizando, ¿no? Pero su intención era eso, era hacer una expansión sensorial que rebasara los límites incluso de nuestra atmósfera y poder conectar con otras realidades del cosmos. Han montado una fundación, que es esta fundación que tenéis aquí, donde están creando nuevos dispositivos para que los incorpore la gente. Y uno de ellos, este nuevo, es el sentido del norte. O sea, esto es también de hace unos meses, que lo ha incorporado esta persona, David, y lo que hace es que es un sentido del norte de tal manera que se lo coloca en el pecho y cuando cada vez que se gira en la posición donde está el norte geomagnético, lo que ocurre es que empieza a vibrar como si fuera una especie de brújula, de tal manera que también tiene incorporado ese sexto sentido a su cuerpo. Claro, todo esto, como os digo, nos lleva a que la tecnología va a hacer un poco añicos la idea que nosotros tenemos del ser humano, porque aquí no estamos hablando de tecnología que esté incorporada a nuestro cuerpo para solucionar problemas de salud o disfunciones. Estamos hablando simplemente del capricho de que yo quiero percibir el mundo de una manera distinta. Y como ellos me decían en la entrevista cuando estuve hablando con ellos, me decían que qué bonito sería que yo me encontrara con alguien en un bar y en lugar de preguntarle solamente por si estudias o trabajas, le preguntara tú cómo percibes el mundo. ¿Qué otros sentidos tienes que te hacen ver la realidad de una manera distinta a mí? Qué bonito sería que yo pudiera de alguna manera colocarme un chip conectado a un pájaro o algo por el estilo y poder sentir también la sensación de que vuelo como ese pájaro. Entonces todo esto, como digo, la tecnología seguramente nos está abriendo unos nuevos caminos hacia la espiritualidad y seguramente va a reconceptualizar lo que nosotros entendemos por el más allá, ¿no? La propia manera que nosotros tenemos de morir y nuestra experiencia de la muerte creo que seguramente va a cambiar en los próximos años. Hasta hace no mucho tiempo teníamos muy claro que había como dos grandes caminos en los cuales, digamos, que cada uno no se hacía daño, ¿no? Estaba por un lado el camino de la religión, el camino de la teología, y por otro lado teníamos el camino de la ciencia. Cada uno tiene sus propias herramientas para entender la realidad, para entender la física y la metafísica, y cada uno, como digo, iban por su vía sin tratar de mezclarse. Pero es cierto que siempre, o por lo menos desde el siglo XVIII, cuando ya la ciencia se consolida como tal, como una disciplina independiente, ha habido determinados investigadores que han creído que puede haber una especie de intersección, que puede haber ámbitos comunes en los cuales sea posible que a través de la ciencia podamos hacer una lectura teológica de la realidad, podamos hacer una lectura metafísica y podamos aprender cosas que tengan que ver con lo espiritual, ¿no? Que no realmente son dos ámbitos, como digo, que no solamente es que cada uno vaya por su camino, sino que realmente se dan la espalda. Bueno, ha habido a lo largo de la historia personas que creen que no. Y ha habido fundamentos un poco, que os pongo aquí muy resumidamente, para creer que eso es así. Por ejemplo, algunos creen que la naturaleza es realmente un libro escrito por Dios. Por lo tanto, en la medida en que yo estoy haciendo ciencia y estoy descubriendo cómo funciona el universo, en cierta medida estoy también viendo cómo funciona la mente de Dios y estoy accediendo a una realidad trascendental. Por lo tanto, el científico, hasta cierto punto, se podría interpretar como una especie de teólogo, ¿no? Incluso en algunas ocasiones casi como un místico. También ha ocurrido que en la medida en que ha habido descubrimientos científicos, nos hemos dado cuenta que estos descubrimientos científicos nos estaban dando a conocer realidades invisibles, realidades que siempre han estado ahí y que nosotros, por nuestros propios sentidos, por las limitaciones de nuestros propios sentidos, era imposible acceder a ellas. Bueno, por lo tanto, nos están abriendo, la tecnología y la ciencia nos está abriendo a universos desconocidos, a realidades, como digo, invisibles, que estaban ahí acompañándonos durante milenios y que ahora empezamos a atisbar qué es lo que hay detrás de ellas. Luego, por lo tanto, nos encontramos con que esto ha ocurrido, por ejemplo, mucho en el tema de la física, ¿no? La física nos ha abierto un panorama de una realidad muy oculta, una realidad que, como digo, a partir sobre todo del último siglo, nos ha permitido acceder, ha descorrido como una suerte de velo extraño, y eso ha deparado que frente a ella, mientras que algunos científicos se han hecho más materialistas, también es cierto que ha habido otras personas, otros pensadores, otras corrientes de pensamiento que han cogido esa misma ciencia y la han convertido en metafísica. Se han dado cuenta de que ahí puede haber una espiritualidad. Entonces voy a hacer un recorrido rápido para entender un poco cómo se ha ocurrido esta espiritualización científica de la materia, ¿no? Que parece que son además como elementos antagónicos, ¿no? Lo espiritual y lo material.
Bueno, pues esto ha tenido un recorrido que yo creo que muchos vais a poder identificar claramente. Cuando aparece, por ejemplo, la electricidad, cuando se descubre la electricidad, inmediatamente surge algo que es lo que se denominó metafísica de la electricidad o teología de la electricidad. Hay un buen trabajo, este que yo pongo aquí, de 1989, que habla sobre el tema. ¿Qué es esto de lo de la metafísica de la electricidad? Pues algunos lo conoceréis, ¿no? El descubrimiento de la electricidad fue algo realmente fabuloso, ¿no? El hecho de que había ahí como una especie de energía que nadie sabía muy bien de dónde viene, y fue lo que trató de asociarse, por ejemplo, al magnetismo, ¿no? Al electromagnetismo, al galvanismo, al mesmerismo, es decir, sería lo que sería el espíritu vital que anima a la materia, que anima a la vida, sería electricidad. Al fin y al cabo, por ejemplo, también la Biblia decía, ¿no? Hágase la luz. Y la luz se hizo. Parece como que es la primera fuente a partir de la cual surge todo lo demás. Bueno, pues eso dio pie a toda una serie de tratados, una serie de obras sobre esa teología de la electricidad, sobre si realmente lo que nos animaba, incluso el alma, tenía también fundamentos eléctricos. Y eso tuvo un recorrido, por lo menos hasta finales casi del siglo XIX. Todavía hay determinadas obras, determinados autores que defienden ese fundamento eléctrico del alma, incluso del más allá. Pero luego se avanzó otro concepto, que es el concepto de éter. Esto también imagino que os sonará mucho, ¿no? Lo del cuerpo etérico. Aparece ese concepto dentro de la física. El éter no es nada más que una especie, o nada menos, que una especie de sustancia que llenaría lo que supuestamente es el vacío y que tiene una serie de propiedades mecánicas que permiten transmitir la luz. A partir del éter, como el concepto de vacío no se entendía demasiado bien y parecía que no era compatible, que la luz, si avanzaba, por ejemplo, por el vacío, se creía que debería haber algo ahí para que pudiera avanzar ese rayo de luz, bueno, pues surgió esta idea del éter, que tuvo un gran desarrollo filosófico, un gran desarrollo científico, y que deparó también en que muchos autores, muchos investigadores psíquicos, muchos espiritistas, teósofos, hablaran realmente de un cuerpo etérico que nos rodeaba, y que incluso pues, sería el que nos permitiría viajar al más allá cuando nos morimos, pero que también, por ejemplo, sería el causante de los famosos viajes astrales. Esta idea del éter está ahora más o menos presente en el lenguaje, pero no tanto como concepto, porque el concepto también fue abandonado por la ciencia en los años 20. Uno de los ejemplos de esta metafísica del éter es lo que se denominó el experimento del peso del alma. Es un experimento que se hizo en Estados Unidos a principios del siglo XX, lo hizo el doctor McDougall, y lo que hizo fue pesar a un moribundo antes y después de fallecer y mirar cuál era la diferencia de peso. La diferencia de peso él la atribuía al alma. Se supone que el alma tiene propiedades físicas, dentro de esas propiedades físicas tiene masa y tiene peso, y por lo tanto cuando morimos, si adelgazamos, es porque algo de nosotros muy sutil se ha ido. Bueno, es un experimento muy cuestionado, es muy interesante porque se hizo incluso una rueda de prensa y se montó casi una pequeña revolución en Estados Unidos, diciendo que se había demostrado que el alma existía, pero bueno, luego se ha demostrado también que no hay tiene muchos fallos metodológicos, ¿no? Por la tecnología de la época. Esto es un grabado de la época de cómo se pudo hacer y como veis es todo también bastante rudimentario como para llegar a la conclusión de que el alma, como también os sonará, ¿no? Pues tiene 20 y tantos gramos de peso. ¿Y en qué punto estamos ahora? Bueno, estamos en un punto que es lo cuántico. Ahora mismo lo que domina es la metafísica cuántica, la medicina cuántica, los alimentos cuánticos, todo es cuántico. Es un concepto puramente físico, pero también se le ha dado una dimensión metafísica. Tan es así que imagino que a algunos os sonará este libro, el del Tao de la Física, que es un libro antiguo, tiene ya bastantes años, que fue uno de los pioneros en tratar de buscar la conexión entre la física moderna, la física atómica moderna cuántica, y los conceptos de la filosofía oriental. Pero luego me he encontrado el que tenéis ahí a la derecha, que es el de la Trinidad, un mundo entrelazado, que es un libro de una editorial católica que reunieron un grupo de expertos, en su mayoría también físicos, y trataban de demostrar que el concepto de la Trinidad, que es un concepto bastante esquivo teológicamente, se podría explicar a través de conceptos de física cuántica. Bueno, pues ahí está esta obra, que como digo, ahora mismo lo cuántico parece que lo impregna todo. ¿Hacia dónde creo que vamos? Y esto ya entramos aquí un poco en el terreno más especulativo. Entramos hacia el mundo de que seguramente el mundo ahora mismo es cibernético, está Internet. Y esto yo creo que va a generar nuevos ámbitos de lo sobrenatural y también va a permitir que redefinamos lo que es el más allá.
Como os decía antes, yo tengo la sensación de que conforme han ido apareciendo nuevos dispositivos tecnológicos, han ido apareciendo fenómenos paranormales o maneras distintas de atrapar el más allá a través de esos dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, cuando apareció el telégrafo, pues aparecieron la ouija, las planchetas, los dispositivos psicográficos, es decir, una serie de instrumentos que de alguna manera eran lo que ellos denominaban telegrafía espiritual, ¿no? Estaban imitando a ese telégrafo, pero por otros procedimientos. Cuando surge la fotografía, enseguida aparece también la fotografía espírita. Aparecen también más recientemente, ahora están muy de moda los orbes, los ROS, todo también se entiende que es una manera de que la tecnología capte realidades invisibles y realidades que están conectadas con el más allá en muchos casos. Aparece la radio y tenemos las psicofonías, tenemos la transcomunicación instrumental. El teléfono también, todos conocemos historias sobre supuestas llamadas de ultratumba, mensajes que se han dejado en buzones de voz y por último la televisión también ha generado una fenomenología paranormal, que es la psicoimagen. Con estas tecnologías que os he comentado antes, lo que nos encontramos es que hay un grupo ya de fenómenos bastante consistente en torno a estos dispositivos. Tenemos un universo de casos relativamente abundante que van llenando pues, muchos libros, está también un poco en el acervo popular. Hay una cierta ritualidad, es decir, cuando yo quiero hacer una psicofonía, hay una serie de procedimientos recomendados de cómo se tiene que hacer esa psicofonía. Por lo tanto, como digo, ya parece que también hay una manera de hacer las cosas para poder conectar con el más allá gracias a esta tecnología. Y luego también hay un cierto estatus dentro de lo que podemos denominar una parapsicología popular, que dice que estos son fenómenos con una cierta dignidad ya y una cierta entidad para poder indagar con ellos, ¿no? Y hay grupos de investigación, hay artículos, hay revistas mejores y peores, pero que ya tocan el tema. En cambio, todavía Internet no está generando grandes cosas. Y en cambio, Internet es una de las tecnologías quizás mucho más difundidas de las que hemos comentado antes. De hecho, algunas de las tecnologías que estamos comentando antes están también algo en retroceso, ¿no? Entonces, solamente hay pequeños detalles. Yo, por lo menos, no he localizado un gran cúmulo de fenómenos alrededor. Tengo este, por ejemplo, que salió en la BBC, y es interesante que la BBC publique esto, porque la BBC no te publica psicofonías, por ejemplo, pero esto sí que le dio relevancia, que fue unos emails que se enviaron supuestamente desde una cuenta por un difunto. Y además en ese email aparecía recogida una conversación que dos de los destinatarios habían tenido en un lugar muy privado, por lo tanto no creen que pudiera ser obra de ningún tipo de hacker ni nada por el estilo, ¿no? Otros casos también que podemos encontrarnos es en Facebook. Esto es también un caso que tuvo cierto recorrido en Internet, donde una novia que había fallecido, se comunicaba con su chico a través de Internet, ¿no? del sistema de chat que tiene Facebook. En España tenemos algún caso de esto de la tecnología, muy antiguo. Hay un caso que es el de Paco Padrón y el OPAS 35, donde se combinan diferentes cosas. Se combina la ouija, se combina una computadora a través de la cual se supone que a través de la ouija se ponen en contacto con una computadora extraterrestre que a su vez les comenta la existencia de una especie de extraterrestre que se había estrellado con su nave en París hace un montón de siglos. O sea, es una historia que combina muchas cuestiones y lo tenemos en el año 75, ¿no? Donde quizás todavía el concepto de computadora no teníamos tanta experiencia cotidiana como nosotros tenemos, pero se creó ahí una historia mucho más amplia, incluso con supuestos encuentros en la playa en Canarias, que ya demuestra cómo también la tecnología, de alguna manera esta tecnología digital, computerizada, de alguna manera se está incorporando al terreno de lo sobrenatural. También en alguna obra, todavía asomando discretamente, como esta que tenéis aquí, de Sol Blanco Soler, comenta que una de las formas de comunicarse con el más allá es a través del ordenador. Ella habla, por ejemplo, de dejar encendido el ordenador por la noche con el bloque de notas abierto, y así lo que se puede hacer es intentar que a la mañana siguiente aparezca un texto escrito por una entidad invisible, por un difunto o algo por el estilo. Pero estos son todavía procedimientos muy anecdóticos, ¿no? Yo no veo que todavía haya una gran fenomenología muy consistente en torno a esto de la comunicación cibernética con el más allá. Yo lo que hice fue, hace un año y medio, lo que hice fue una encuesta por Internet donde busqué personas que quisieran contestar una serie de preguntas y les pedía solamente como requisitos a la hora de contestar que creyeran que existía la vida en el más allá, ¿no? Que existía vida después de la muerte, que creyeran también que los difuntos pueden comunicarse con los vivos desde el más allá, y luego tenían que contestar 8 preguntas
que eran 8 preguntas que yo les iba haciendo una a una para que no pudieran saber cuál era la pregunta que venía a continuación. Me contestaron 90 personas a esa encuesta, la hicimos por Facebook, por lo cual también demostraban que ellos tenían destreza, por lo menos básica, para poder manejar las tecnologías digitales. Y las preguntas que yo les formulaban eran estas. ¿Crees que un difunto podría comunicarse desde el más allá a través del ordenador y por qué? Si un espíritu pudiera comunicarse desde el más allá a través del ordenador, ¿cómo crees que lo haría? ¿Cómo daría señales de su existencia o nos enviaría un mensaje? ¿Qué crees que sería más fácil para ese espíritu, comunicarse por psicofonía, por Ouija o por un ordenador? Y que los ordenaran de más fácil a más difícil. ¿Creerías que un espíritu puede enviar un email? ¿Creerías que un espíritu puede escribir en un documento de Word? ¿Creerías que un espíritu puede utilizar Facebook? ¿Crees que un difunto se podría comunicar por Internet con sus seres queridos? Y luego la última era, ¿te habías planteado alguna de estas posibilidades anteriores? ¿Conoces algún caso que haya sucedido a través del ordenador o Internet? Bueno, aquí hubo una cuestión interesante, y es que, ¿qué es lo que yo pretendía con esto? No pretendía tanto recoger casos, que pueden estar muy bien, y de hecho algunos me llegaron y los he ido utilizando, pero sí que me interesaba mucho qué predisposición mental tenemos a la hora de pensar que el ordenador, el teléfono móvil, ¿no?, que Internet puede ser un puente de comunicación con el más allá. Porque en gran parte de la predisposición que nosotros tengamos va a permitir que eso sea posible o no. No quiero decir que sea real, pero sí que vamos a darle credibilidad a determinadas cosas que ocurren en el ordenador y vamos a atribuirle un origen paranormal o no, directamente lo vamos a rechazar, ¿no? Porque, como digo, a mí me sorprende mucho que esté el ordenador tan extendido y, sin embargo, no haya, en proporción a esa extensión, a esa difusión que tiene Internet, no haya casuística paranormal asociada a esta nueva tecnología. Entonces, lo que me encontré es que en estas 90 personas categorizaban un poco la idea de su difunto en función de una serie de ideas que estaban bastante conectadas entre sí. Yo vi como 4 maneras de entender a esos difuntos, ¿no?, esa posible vida en el más allá y la relación que tienen los difuntos con la tecnología. Y la dividí en estas 4 categorías que tenéis aquí, la idea del espíritu sutil, de la analogía, de la energía y de la emoción y guía. Es decir, seguramente en lo que yo voy a decir muchos os vais a identificar, porque yo he ido luego ya hablando con otras personas, he ido también así sondeando y me encuentro que más o menos la gente suele pensar en una de estas 4 maneras. La primera de ellas es lo del espíritu puro y sutil. Os lo resumo muy rápidamente. La idea es muy básica, es si un difunto, un fallecido, es espíritu, es un espíritu puro, es un espíritu sutil, no puede conectar con la materia. Son 2 elementos absolutamente antitéticos. Por lo tanto, es imposible que algo espiritual pueda interactuar sobre algo material. Sí que lo podrá hacer sobre un ente espiritual, sobre un ser querido vivo, a través de las emociones, a través de los sueños, a través de determinadas sensaciones corporales, pero nunca lo puede hacer a través de la tecnología, porque además es algo como muy mundano. Entonces es imposible que eso ocurra, ¿no? Por lo tanto, estos, aunque creían en la vida en el más allá, aunque creían que podía haber contacto desde el más allá con los seres vivos, negaban la posibilidad de que esa comunicación transcurriera a través de un dispositivo tecnológico. Había otros que decían, que manejaban el concepto de lo que denominé por analogía. Dicen, bueno, si ahora mismo tenemos teléfonos, contestadores, hay psicofonías, hay psicoimágenes, que de alguna manera nos están diciendo que hay vida en el más allá y que hay seres queridos difuntos que están enviándonos mensajes por esos dispositivos tecnológicos, seguramente también pueda ocurrir con Internet. ¿Cuál es el problema? Pues seguramente el problema es que los difuntos que ahora mismo hay allí todavía no manejan las nuevas tecnologías. Lo que ocurre es que todavía la gente joven, que es la que más está involucrada con estos dispositivos tecnológicos, todavía no se ha muerto. Por lo tanto, en la medida en que los jóvenes se vayan muriendo, lo más probable es que vayan con esas destrezas al más allá y sean capaces de transmitirnos mensajes por Internet. Luego había otros, en esa tercera opción, que consideraban que, como los muertos son energía, al fin y al cabo somos energía, pues obviamente la energía del más allá, de los difuntos, perfectamente puede interactuar con la energía del más acá, porque al fin y al cabo también Internet es energía. Entonces ellos sí que creen que es bastante factible, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, de que esa forma de interactuación
sería por medio de interferencias, por medio de alteraciones en el ordenador, quizás a veces encender y apagar el ordenador de una manera un tanto extraña, mensajes a lo mejor repetitivos, variaciones de luminosidad en la pantalla. Todo ese tipo de comportamientos extraños de la máquina se podrían atribuir a los efectos de esa energía que transmitían los difuntos desde el más allá. Ahora bien, ¿podrían enviar estas fuentes de energía difusas, sutiles, que están en el más allá, aunque pueden interactuar con los dispositivos tecnológicos, podrían enviar mensajes inteligibles para que nosotros pudiéramos comprender realmente esas señales que nos están enviando? Y aquí había diferentes posturas. Unos consideraban que no, porque como son energía, no pueden teclear directamente en los ordenadores, ¿no?, en los dispositivos de teclado. Otros pensaban que tendrían que utilizar un sistema muy indirecto para hacerlo, y otros pensaban que sí, que al ser energía, perfectamente podrían hacer cualquier cosa, puesto que la energía es casi todopoderosa, podría meterse por determinados rincones de nuestros ordenadores, de Internet, y por lo tanto manipular la información, meterse en los archivos binarios de los documentos de Word y escribir lo que les diera la gana, ¿no? Y finalmente estaba otra postura, que era aquellos que consideraban que el difunto, bueno, es energía, pero necesita un componente adicional para que se pueda manifestar. Necesita del ser querido, del ser humano vivo, para que de alguna manera predispusiera un escenario cálido, cariñoso incluso de cercanía, con el que poder comunicarse. Por ejemplo, valoraban que ellos consideraban que no podrían utilizar un espíritu, no podría utilizar un medio tan mundano como es el Facebook o como es Instagram o como es Twitter, ¿no? Pero que, por ejemplo, algo que es más íntimo como el email, seguramente eso sí. Porque ahí hay una comunicación, ¿no?, más estrecha entre el emisor y el receptor, y se crea ahí un ambiente, como digo, más familiar, más íntimo, que permitiría esa comunicación con el más allá. Bueno, entonces, en este sentido ellos consideraban que hay que hacer algo, no basta solamente con encender el ordenador, sino que tiene que haber, por parte del ser vivo, tiene que haber una predisposición de un estado de ánimo que convoque a ese difunto para que se manifieste a través del ordenador. Entonces ya no es algo tan arbitrario, sino que tiene que haber cierta intencionalidad. Y también lo que ocurre es que, y esto lo decía mucho, esos mensajes no serían claros, serían mensajes muy indirectos. Por ejemplo, el hecho de que cuando yo vaya navegando por Internet me encuentre con una determinada foto que me relacione con esa persona difunta, un lugar donde estuvimos pasando una noche maravillosa, que suene un vídeo que también sea nuestra canción favorita, cosas de esa naturaleza, ¿no? Señales que solamente el receptor es capaz de interpretar porque tiene esa complicidad con el difunto. Por lo tanto, no serían mensajes abiertos a cualquiera, sino cuestiones, como digo, que quedan un poco en la mente del destinatario, ¿no?, que solamente él está autorizado y tiene realmente criterio para poder interpretar ese mensaje que al resto de las personas le pasaría desapercibido. Y así, bueno, pues algunos casos que me estuvieron comentando, para que veáis un poco cuál es esta especie de territorio de lo sobrenatural que se está abriendo en Internet, es este de aquí, que era una persona que necesitaba viajar a Colombia porque tenía a su madre enferma, los vuelos le costaban en torno, lo que era el viaje, unos 1.000 euros, y entonces pidió a su difunto padre que de alguna manera le ayudase desde el más allá. Bueno, pues recibió una publicidad por mail de una promoción de un billete a Colombia que costaba 500 euros, que era una cantidad que sí que podía asumir para costear el viaje. Hay otros, bueno, voy a poner este, por ejemplo, que es un poco más elaborado. Otro, por ejemplo, es una persona que compró un iPhone, un teléfono móvil nuevo, y de pronto recibió un correo electrónico que se supone que había borrado hace 6 años, y ese correo electrónico era de una persona que había fallecido. Lo curioso también de ese correo electrónico es que venía también acompañado de una foto, y recibió el correo electrónico de este amigo suyo, de este ser querido suyo difunto, lo recibió justo cuando el resto de amigos estaban celebrando una especie de homenaje a esta persona que había fallecido. Bueno, pues esa coincidencia de fechas, el hecho de que recibiera ese email que en principio había borrado y que de alguna manera pues rebotó en Internet y le llegó a su dispositivo móvil nuevo, es lo que le hizo pensar que realmente era un mensaje de este amigo suyo, de este ser querido suyo difunto, y que les estaba diciendo pues que les quería, que quería a todos sus amigos, que estaba bien y que era feliz. Eso es un poco la interpretación, ¿no?, la valoración que hacía. Entonces, bueno, con toda esta encuesta que he hecho así rápidamente, me pregunto
¿por qué no está desarrollándose esto que os decía antes, ¿no? Lo sobrenatural a través de Internet? Pero al mismo tiempo también creo que se están atisbando determinadas parcelas por donde puede aflorar lo paranormal y ese contacto con el más allá próximamente. Y yo creo que irán a más. ¿Por qué creo que no está aflorando el tema de lo paranormal en Internet? Bueno, pues porque yo lo defino en dos situaciones. Cuando el ordenador funciona mal y cuando el ordenador funciona de una manera normal. Cuando el ordenador funciona mal, en otras tecnologías, como hemos comentado, que puede ser tema de psicoimágenes, psicofonías, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se comporta de una manera extraña el dispositivo electrónico, podemos atribuir habitualmente en esas otras tecnologías que puede haber una interacción con los muertos. Pero en cambio, cuando nosotros lo hacemos con el ordenador y lo hacemos con Internet, ese funcionamiento extraño lo solemos achacar o bien a los hackers o bien a los virus. Entonces, directamente nosotros estamos negando que eso pueda ser paranormal. Y tanto los hackers como los virus son un poco los grandes chamanes del mundo de Internet a los que les atribuimos también una especie de omnipotencia sobre todo lo que ocurre en nuestros ordenadores y no nos permitimos pensar que ahí pueda haber una conexión con alguien que haya fallecido. Eso no ocurre en otras tecnologías donde no hay hackers, donde no hay virus y por lo tanto estamos más abiertos a creer que ahí puede haber un contacto con el más allá. En un contexto de normalidad, que es un poco también lo que cuando vamos navegando por Internet, aquí sí que yo creo que se están abriendo paso estas sincronicidades que os comentaba antes. De hecho, hay una denominación que se llama ahora sincromisticismo, que es el buscar que determinadas coincidencias que nos vamos encontrando cuando navegamos por Internet, pensar que no son coincidencias, que no son casualidades, sino que son causalidades. Y ahí sí que hay una sensibilidad por parte de los usuarios de Internet a pensar que realmente podemos estar abriendo una puerta al contacto con el más allá. Hay un caso también, una cuestión interesante, por lo que digo que veo que está despuntando, y es esta persona que me comentó que bueno, su padre había fallecido hacía 16 años, y en un momento dado, la única manera que le dio por intentar comunicarse con él de una manera, pues como cuando alguien va a una iglesia y se pone a rezar o pone una vela para conectar un poco con su difunto, ¿no? Con su ser querido difunto, esta persona tuvo en un momento dado le vino así, sin saber muy bien cómo, la necesidad de escribirle un email. Y cogió, puso el nombre y el apellido de su padre, @ y se inventó un dominio que es heaven.com. Y envió el email. Ella me decía que, esta persona me decía que no le devolvieron el correo. Entonces él quiere creer, como muchas veces cuando mandamos un email, ¿no?, fallido y te sale un mensaje de error. Hay muchas explicaciones de por qué no se devuelven los emails, no solamente es que realmente haya llegado al más allá, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es la actitud. De alguna manera ella se dio cuenta que el ciberespacio es muy parecido, tiene una serie de propiedades que son muy parecidas a nuestra idea que nosotros tenemos del más allá. El ciberespacio es, parte de nosotros está ahí, está fluyendo por el ciberespacio constantemente, es algo que es permanente, yo apago el ordenador y el ciberespacio sigue estando ahí. Y como digo, es muy parecido a algunas de las ideas que nosotros tenemos tradicionalmente de lo que es el más allá. Por lo tanto, es muy fácil también entender que esta persona deslizara la idea del más allá con la idea del ciberespacio. Entonces, bueno, como digo, yo creo que por ahí es por donde se va a abrir un poco esta idea, esta nueva versión del más allá 2.0. Pero hay un elemento que voy a comentar ya muy rápidamente, que también está apareciendo y es el propio concepto del cementerio, que es una manera que nosotros tenemos habitualmente de conectar, ¿no?, de vivir la experiencia cotidiana de la muerte en nuestro mundo. Bueno, han surgido los cementerios virtuales y esto yo creo que también puede revolucionar mucho esa interacción que tenemos con los difuntos. Yo aquí los he clasificado con 3 características que, bueno, voy a comentar muy rápidamente y creo que se entienden muy bien. Han aparecido este tipo de cementerio virtual, que no es demasiado diferente a los cementerios físicos que tenemos en cualquiera de nuestras poblaciones. Son cementerios donde, además te lo hacen también, esto está promovido por algunas funerarias, que ahora mismo han abierto también una faceta nueva digital para prestar sus servicios funerarios. Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos está, por ejemplo, Los Olivos. Lo que hace es que te permite en el velatorio poder conectarte a través de cámaras, por si no puedes ir, también puedes ver el velatorio a distancia. Puedes grabar el velatorio, puedes tomar fotos a distancia, es decir, de alguna manera es superar las barreras físicas e integrarte en la ceremonia, en el funeral, ¿no?, con el resto de los seres queridos. Esto, en principio, como digo, no es nada
que sea muy distinto del mundo, entre comillas, analógico, porque, por ejemplo, también tienen obituarios donde, como si fuera un libro de condolencias, van poniendo la esquela del difunto y luego tú puedes escribir, mandar determinados mensajes que van quedando en el registro digital y que luego se le puede entregar a los familiares. Por lo tanto, esto es muy parecido, como digo, es un cementerio pasivo involuntario, es decir, es un cementerio como los que conocemos físicos, pero trasladado, copiado casi como un calco al mundo digital. Lo tenemos también, por ejemplo, con las mascotas. Ahora esto también se ha puesto muy de moda. Son cementerios virtuales donde se coloca, aquí se ve mejor, una lápida con la mascota, con un texto cariñoso y donde también pues, determinados amigos y tal pueden dejar también sus mensajes. Bueno, esto en principio no tiene demasiada diferencia con los cementerios convencionales. ¿Dónde entramos ya en una parte un poquito más creativa? Y como digo, puede ser o muy fascinante o muy inquietante. Era ese tipo de cementerios activos y voluntarios. Esto es un cementerio en el cual el que se va a morir deja un mensaje grabado o varios mensajes grabados. Y esos mensajes grabados pueden ser de vídeo, pueden ser de texto, pueden ser incluso emails. Se pueden enviar las personas que están vivas en determinados momentos importantes. Por ejemplo, cuando alguien va a hacer la primera comunión, si ya la persona, el padre, la madre, el que sea, o el tío, no está vivo, ese email le puede llegar a la persona que está haciendo la primera comunión, a la persona que se está casando, es decir, determinadas efemérides, determinados acontecimientos, es una manera de que el difunto esté presente enviando un mensaje. También puede ser inmediatamente después de fallecer, es decir, el último mensaje póstumo que se expone a los seres queridos. Esto ya está, todo esto son empresas reales que ya están funcionando y que están ofreciendo estos servicios. Pero claro, luego ya llega Oriente y la tecnología. Y esto ya es fabuloso. Aquí lo que tenemos es, vosotros os acordáis de lo de ir cazando Pokémon, ¿no? Bueno, pues ahora podéis ir cazando difuntos por los cementerios. Tú te acercas a la tumba de tu ser querido y te aparece el difunto, previamente se ha grabado, y te aparece el difunto, bueno, pues comentándote lo que quieras, ¿no? Como una imagen ahí incorporada perfectamente al escenario. Por eso digo que estos ya son cementerios activos en los cuales el difunto, que todavía no lo es, participa y de una forma voluntaria decide estar presente en la vida de sus seres queridos en el futuro. Y luego tenemos estos, que ya son más revolucionarios, todavía están muy en embrión, de hecho hay alguno que no ha tenido recorrido y parece que no sigue adelante, pero bueno, yo creo que aquí hay un camino también a recorrer. Y es esto que tenéis aquí. Esto ya directamente lo que hace es lo siguiente. Con la información que tú le pases a esta empresa, que ellos además pueden recopilar de tus cuentas de Facebook, de tu Twitter, de tus correos, generan una especie de robot, un programa de ordenador, como los chatbots, estos que tenemos que podemos interactuar y creemos que al otro lado hay un ser humano y realmente lo que hay es una inteligencia artificial que dialoga contigo. Bueno, pues la idea es crearte un avatar, crearte una especie de chatbot con todos tus textos y que incluso mientras tú estés vivo puedas ir entrenando a ese programa de ordenador para que se parezca lo más posible a ti en sus respuestas. La idea es que esa inteligencia artificial, cuando tú fallezcas, se la puedan descargar tus seres queridos y puedan seguir dialogando contigo. Esto también, si algunos habéis visto la serie Black Mirror, pues hay un capítulo que hicieron algo parecido, ¿no? Bueno, pues esto ya está en marcha. Lo tenéis aquí en esta empresa que es Eternimi. Y luego también a través de Twitter lo han estado haciendo también esta otra empresa, LifeZone, que lo que hace es también crear una especie de cuenta de Twitter que poco a poco seguirá tuiteando después de que tú hayas muerto. Y por supuesto ya tenemos también aquí el mundo oriental, que lo ha hecho ya no solamente con palabras, que son los casos anteriores, sino que directamente tú puedas crearte un avatar en 3D que se llama With Me y tú luego lo incorporas en tu teléfono con tus características físicas, se supone que interactúa, que responde, que habla, conforme tú también le hayas entrenado, y luego también te imita. Si tú levantas el brazo, levanta el brazo. O sea, el difunto levanta el brazo, pueden hacer ahí unas coreografías muy interesantes. Aquí tenéis determinados ejemplos, y luego lo que te dicen es que tú te puedes bajar no solamente a un ser querido, te puedes bajar la versión de tu abuelo 2.0, la instalas en el ordenador, puedes seguir dialogando con ello, te va acompañando. O también puedes utilizar celebrities. Te puedes bajar a Michael Jackson, por ejemplo, y te va acompañando, interactúas con él. Le tienes como un compañero
que te responde a tus preguntas, te aconseja. La idea es incluso que luego esto se vaya integrando en tus redes sociales, de tal manera que, por ejemplo, si tú en Facebook has puesto que, por ejemplo, hoy no he ido a trabajar porque he ido a la consulta del médico, cuando tú llegues a casa, este avatar te pregunte, ¿qué tal te ha ido en la consulta del médico? Y entonces, como digo, es algo, si os acordáis de los tiempos del Tamagotchi, pues es algo parecido, pero asociado a los seres vivos, ¿no? Entonces, esto va a revolucionar seguramente la manera que nosotros tenemos de entender el más allá 2.0. Como digo, es una manera nueva de experimentar la muerte, y seguramente también yo creo que es una manera nueva de cómo entender lo sobrenatural. Y seguramente por estos resquicios, y ya termino con esto, va a fluir un nuevo campo, me temo, de anomalías que todavía no está muy consistente, pero que pienso que sí, que va a llegar y que al final mucho me temo que se va a imponer. Por lo tanto, aquellos que nos dedicamos a analizar las anomalías deberemos estar muy atentos para tratar de distinguir, como siempre, entre el trigo y la paja, ¿no? Porque estas nuevas tecnologías pueden confundirlo todo. Hay también problemas. Por ejemplo, yo hablando con psicólogos me comentaban lo complicado que puede ser la gestión del duelo, ¿no? Porque una de las cosas que uno tiene que hacer cuando fallece un ser querido es superar el duelo. Hay veces que no conviene llevar siempre a tu ser querido a cuestas a todas partes, ¿no? Y también puede ocurrir cuestiones de que si tú has tenido una mala relación con este difunto, imaginaros, por ejemplo, una persona que haya tenido abusos por parte de ese ser querido y de pronto el día de su boda recibe un email de esa persona, ¿no? Pues imaginaros, ya le ha dado la boda, ¿no? Entonces, bueno, es un tema bastante complicado, ¿no? Los terapeutas no terminan de tener muy claro hasta qué punto esto puede ser beneficioso o puede ser perjudicial para el individuo. Pero lo que está claro, es un poco lo que os señalaba, la idea que nosotros tenemos de lo que es el más allá y de cómo lo experimentamos como seres vivos, yo creo que va a cambiar mucho, y por eso comentaba que estamos ante esa nueva versión de 2.0. Muchas gracias.